Bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, pues aquí estamos en el último módulo en negociación y resolución de conflictos. Con esto pues daríamos por concluido lo que ha sido pues el curso con 4 módulos en su totalidad. Vamos a ver y vamos a comentar aspectos que hemos visto durante este cuarto módulo para dar por cerrado el temario completo. Bueno, recordad que en la estructura que hemos seguido, hablando de competencias de liderazgo, nosotros desde un inicio hemos comentado que teníamos competencias de dimensión de negocio, competencias de dimensión interpersonal y competencias de dimensión personal. Hemos ido analizando durante los 4 módulos diferentes competencias vinculadas al liderazgo. En este sentido, en el módulo 4 nos tocaría ver cómo dimensión de negocio, lo que es la negociación, y nos tocaría ver como dimensión interpersonal la gestión de conflictos, todo íntimamente relacionado, como sucede siempre en el mundo del liderazgo. Pues venga, vamos allá, vamos a hablar un poquito para cerrar el tema de lo que hemos visto en cuanto a negociación. Negociación entendida como ¿qué? Como la capacidad para alcanzar acuerdos, pero acuerdos que sean satisfactorios, recordar, para ambas partes, para las dos partes implicadas, descubriendo adicionalmente o creando elementos que produzcan un valor añadido a la relación, que es la que también nos importa. Respecto a eso, vamos a resumir lo que serían los comportamientos propios de dicha competencia, de la competencia de negociación. Vamos a ver. Estaríamos hablando de que la persona que domina esta competencia sabe lograr en las negociaciones concesiones, pero sin ceder en los puntos que bajo ningún concepto son negociables, y añadiendo además que sin dañar la relación. Adicionalmente es una persona que sabe planificar correctamente los timings de la negociación, estableciendo plazos concretos. Sabe además ser enérgico y directo al mismo tiempo que diplomático, y además sabe encontrar nuevos puntos de negociación que hacen más fructífera la relación. Recordad que para buscar esos puntos muchas veces nos requerirá un esfuerzo de creatividad. Sabe además ceñirse a los hechos sin nunca entrar en el terreno personal mientras se está negociando. Porque recordad que si la relación queda a nivel personal dañada, puede ser que hayamos dado al traste con lo que es la negociación. Y además sabe ganarse rápidamente la confianza de todas las partes implicadas en la negociación. Estos serían los comportamientos propios de la competencia de negociación, como habilidad de liderazgo. Vamos allá. Sin embargo, por oposición, ¿cuáles serían esos aspectos críticos? Los aspectos críticos serían una falta de creatividad para encontrar puntos de acuerdo. Hay que buscar, hay que ser creativo, ya os lo he dicho. Habría también una falta de respeto a las personas que participan en la negociación. Imposible, esto no nos lo debemos permitir nunca. No sabe ser diplomático, no sabe ser educado, no sabe ser amable. Estos aspectos no son negociables, tienen que estar dentro de la mesa de negociación. Además, esta persona suele dañar, cuando no tiene esta competencia, las relaciones en la negociación. ¿Por qué? Porque entra en el plano personal. Además, no conoce a fondo las necesidades de la otra parte, ni cómo resolverlas, con lo cual no sabe qué ofrecer a la otra parte. Y no respeta los plazos establecidos de antemano para la negociación. Un aspecto también muy relevante y que hay que tener en cuenta. Aspectos a tener en cuenta, por tanto, para la mejora. Para la mejora de esta competencia tenemos que, desde un principio tenemos que estar rechazando posturas que sean rígidas. ¿Por qué? Porque en la otra parte nos van a generar la misma reacción, y eso es justamente lo que no queremos. Tratar de comenzar la negociación acudiendo a temas con mayor espacio de acuerdo. Es decir, no empecemos con los temas más duros, porque probablemente nos vamos a bloquear mucho antes. Vamos a buscar primero espacios de acuerdo. A partir de aquí, formarse sobre la otra parte y sus expectativas. Tengo que saber qué ofrecer. Se debe negociar con hechos conocidos y no sobre suposiciones o especulaciones sobre lo que la otra parte puede querer. Y adicionalmente, para los temas en los que exista desacuerdo, lo que tenemos que hacer es
siempre que acabe una reunión en desacuerdo, establecer la próxima reunión, de manera que todos quedamos comprometidos a seguir negociando, aunque en ese momento estemos en principio en desacuerdo. Y después, autocontrol, lo venimos diciendo desde el principio del curso, aprender a manejar la tensión, manteniendo siempre un tono educado y cordial, y sobre todo ser coherentes durante todo el proceso. Eso es lo que nos va a llevar a que la negociación acabe, finalice en buenos términos. Vale. ¿Qué diríamos respecto a la gestión de conflictos para resumir todo lo que ha sido lo que hemos visto en el módulo? Bueno, la gestión de conflictos entendida como qué. La gestión de conflictos como la capacidad de diagnosticar. Primer paso, diagnosticar, después afrontar y después resolver esos conflictos interpersonales. Con prontitud y sobre todo en profundidad. Que no se nos queden coletillas y esos remanentes que vuelven a hacer que surja el conflicto. Y todo ello hay que conseguirlo, como siempre, nuestro objetivo sin dañar la relación personal. Para esta competencia, esos comportamientos que podríamos definir como buenos, ¿cuáles serían? Sobre todo, estar abierto a las discrepancias, cada uno tiene su manera de pensar, discrepancias en enfoques, discrepancias en puntos de vista, buscar puntos de unión entre las diferentes posturas, siempre de una manera dialogante, de una manera constructiva, afrontar los conflictos, ya lo hemos dicho, con prontitud, no tiene ningún objeto evitarlos o esconderlos, camuflarlos, van a seguir ahí, Cuidar la parte emocional de los conflictos para no dañar la relación personal. Recordad, lo hemos ido hablando en las sesiones presenciales, en las sesiones online, todo conflicto tiene una parte que se ve y otra parte emocional que quizá no veamos y hemos de intentar resolver también. Saber recomponer si se producen las afrentas personales, pidiendo o aceptando el perdón cuando sea preciso, y la persona que tiene esta competencia intuye posibles causas de conflicto, de manera que puede tener una actitud preventiva, predictiva, preventiva, de manera que se pueden poner remedio a según qué situaciones antes de que se llegue demasiado lejos. Sin embargo, como aspectos críticos de carencia de esta competencia, ¿qué tendríamos? Bueno, pues que la persona percibe las discrepancias como algo personal y reacciona siempre a la defensiva. Que no es capaz de percibir, por contraposición a lo que hemos dicho antes, situaciones de conflicto latente. Rehuye el conflicto, es decir, busca la unidad a toda costa, sin dar espacio a la discrepancia sana y constructiva. Si no hay discrepancias, no se construyen ideas nuevas, no se construyen diferentes puntos de vista. Prefieren cubrir los conflictos a confrontarlos con claridad y abiertamente. Y a esta persona le cuesta pedir perdón cuando se ha equivocado y en situaciones de enfrentamiento abierto no sabe reconducir la situación, intentando reparar todo el daño que se haya podido hacer en esa situación. Es decir, estaríamos hablando de una persona que no tiene habilidades de liderazgo en este sentido. Aspectos críticos hemos visto hasta ahora los aspectos que habría que tener en cuenta para poder desarrollar esta competencia que hemos ido viendo a lo largo del módulo 4. Céntrate en los temas de discusión, sin pasar al plano personal, básico, ya lo hemos dicho. Lenguaje, tono y lenguaje correctos, evitando siempre herir al interlocutor, cuidado, hay interlocutores más sensibles, cuidado con esto. Aceptar la discrepancia como una actitud constructiva, es decir, como una oportunidad, buscando nuevos puntos de unidad. A confrontar los conflictos sin miedo, en lugar de evitarlos o esconderlos. Y para cerrar este tema de gestión de conflictos, os planteo unas cuestiones para la reflexión, ¿de acuerdo? Que nos tendríamos que plantear. Primera cuestión, ¿admito las críticas o las discrepancias respecto a mi punto de vista? Entendiéndolas constructivamente como no un ataque personal. Muy bien, esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, ¿tengo presente la necesidad de cuidar la relación personal, vigilando mis expresiones, el tono de mis palabras,
cuando se producen discrepancias. Muy bien. Otra cuestión sería, hago frente con prontitud a situaciones potencialmente conflictivas, Y por último, ¿soy capaz de disculparme y de aceptar las disculpas de los demás? Ahí os dejo esas cuestiones en esta presentación en PowerPoint, que la tendréis colgada en la plataforma, para que las trabajéis y las analicéis. ¿De acuerdo? Y con esto doy por concluida lo que sería la sesión referente al módulo 4. Encantada y ¿vale? Espero veros en próximas ocasiones. Felicidades por haber finalizado el curso. Muchas gracias. Hasta luego.